que justamente es nuestro examen de la subsiguiente semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, voy a realizar otro ejercicio de realimentados que más o menos va por aquí. Estos ejercicios son un poco largos, pero van a ver que llegan a ser bien mecánicos. Entonces, vamos a ir poco a poco ganando expertise en esto, ¿ya? Miren, tenemos un circuito que va más o menos así. Me acomodaré mejor. Ahora sí. Un poquito más gruesito. Sí, creo que está mejor eso. Muy bien, ahora sí. Tenemos el siguiente circuito, ¿sí? Vamos a tener aquí una resistencia. Vamos a tener también su resistencia aquí. Vamos a tener aquí su transistor. Este transistor va a estar conectado a tierra. A partir de aquí va a salir del colector otro transistor. Y aquí vamos a tener una resistencia. Aquí vamos a tener VCC. De este nodo está saliendo otro transistor. Otro transistor, donde vamos a tener aquí, voy a bajar un poquito más, una realimentación, ¿sí? Entonces, más o menos nuestro circuito se va a ver así. ¿Ok? Lo voy a un poquito ver. Ahí está nuestro circuito, ¿sí? Este es nuestro circuito realimentado, bueno, nuestro amplificador que vamos a ver hoy. Y la salida se va a encontrar por aquí, B sub 0, ¿ya? B sub 0. Entonces, es un ejercicio teórico. Aquí vamos a tener el voltaje de entrada. Esta resistencia se va a llamar RS. Esta resistencia se va a llamar R1. Esta resistencia se llama R3. No sé, esta resistencia se llama R4, si quieren verlo así. Esta es la resistencia de realimentación 1 y esta es la resistencia de realimentación 2. Y aquí tenemos un amplificador que tiene, bueno, dos transistores que tienen el mismo beta, ¿sí? Como verán, tengo una realimentación y bajo este circuito me piden hallar dos cosas. Me piden hallar delta B, o sea, es decir, la ganancia de este amplificador, y me piden también hallar, en este caso, bueno, obviamente por si acaso esta ganancia del amplificador se refiere a la ganancia realimentada, ¿no? Por si acaso, aquí tenemos que recordar algunos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de realimentada y no realimentada, tenemos lazo abierto y lazo cerrado. ¿Qué nos referimos con lazo abierto y lazo cerrado? Cuando es lazo abierto, significa que no tiene realimentación. Entonces, si no tiene esto realimentación, analizo este amplificador como es, así, en bruto. ¿Me entienden? Y por otro lado, cuando sí tiene realimentación, en este caso se considera lazo cerrado, porque se está cerrando el ciclo, ¿no? Entonces, al tener el lazo cerrado, obviamente ahí ya tenemos nuestras amplificadores realimentados, ¿no? Entonces, si me dicen la ganancia en lazo abierto, me están pidiendo sin la realimentación. Si me piden el lazo cerrado, me están pidiendo que incluya la realimentación, ¿no? En este caso me están pidiendo el lazo cerrado, ¿no? Me están pidiendo este, ¿ya? Entonces, es un ejercicio que no me dan datos, solamente me dan, en este caso, todo el nombre de las resistencias, como están viendo, y bajo este criterio me piden hallar la ganancia realimentada, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es identificar qué tipo de, en este caso, qué tipo de parámetros vamos a usar, ¿no? ¿Qué tipo de configuración tiene la realimentación? Entonces, el primer paso es identificar el tipo de circuito y sus parámetros, ¿sí? Sus parámetros.
sus parámetros. Entonces, recordamos, ¿no? Nosotros sabemos que cuando sale, estamos hablando de la salida, ¿no? De la salida. En este caso sabemos que tenemos la parte de muestreo y realimentación, ¿no? Entonces, en el muestreo, la salida, si en la salida nosotros sabemos que el circuito, la realimentación, sale directamente de B sub 0, eso se considera que está en serie. En este caso, como verán, la realimentación se está dando del emisor, Como se está dando del emisor, se está dando por intensidad. Eso significa que a la salida, yo tengo un muestreo paralelo, ¿sí? Ahora, ¿qué era la entrada? Si a la entrada me iba la patita del emisor, yo tenía en ese caso una entrada en paralelo. Pero si a la entrada me voy directamente a la base, ¿qué es lo que yo tengo? Si me voy directamente a la base, en este caso yo tengo una entrada en serie. Entonces, esto en clase se los había dibujado dos esquemitas, ¿no? Entonces, siempre que en la salida, si salgo de B sub 0, es serie. Si salgo del emisor, es paralelo. Y a la entrada, si entro al emisor, de alguna manera al emisor, en este caso va a ser paralelo. Y si entro a la base, como en este caso, va a ser serie. Entonces, ya hemos identificado que en el muestreo tengo paralelo y en la realimentación tengo serie. Ese es el primer paso que tenemos que cumplir, ¿sí? O sea, es decir, identificar la entrada y la serie. ¿Por qué? Porque de esta manera yo puedo definir los parámetros. Entonces, si ustedes ven la tablita que les he dado, si recuerdan, cuando teníamos serie paralelo, usábamos los parámetros H. Y en este caso, como tenemos paralelo serie, usamos los parámetros anteriores, los parámetros G. Entonces, los parámetros que vamos a utilizar son los parámetros G, ¿ya? Los parámetros G. Y sabemos que estos parámetros G siempre los tenemos que llevar a parámetros Z para representar en forma de resistencia en alterna cuando hagamos el cálculo, ¿no? Pero inicialmente tenemos que hacerlo entonces en forma de parámetros G. Esa sería nuestra primera parte, ¿ya? Nuestra primera parte. Voy a seguir haciendo esto entonces en la siguiente hoja, ¿ya? Una vez que tenemos identificado que vamos a utilizar parámetros G, tenemos que ver el circuito de realimentación. Miren, el circuito de realimentación justamente es este de aquí. Es este de aquí, ¿sí? Ese circuito es el que justamente lo voy a trabajar, lo voy a poner aquí. Miren, lo pongo aquí. Aquí tenemos B1, aquí tenemos B2, esto se llama RF1, con el nombre que le ha puesto, RF2. Sabemos que por aquí está entrando una I1 y por aquí está entrando una I2. En base a este circuito vamos a empezar a hacer parámetros por parámetros, ¿sí? Las ecuaciones principales de estos dos van a ser, como son parámetros G, el primero es intensidad 1, espera, el H es B y B. Este sería entonces, ¿no? Perdón, me estoy confundiendo. Este sería entonces G1 por B1 más G12 por I2. Por I2, ¿sí? Y la siguiente ecuación es al revés. Entonces aquí vendría B2, aquí sería G21 y aquí sería lo mismo, B1, ¿no? Y aquí sería G22 y aquí sería lo mismo, I2. Perfecto. Esos son los parámetros G. Ahora voy encontrando los parámetros G para cada caso y para cada caso también voy terminando los circuitos. Vamos para el primero. Empecemos hallando G11, ¿ya? G11. Para G11, ¿qué tengo? Tengo que I2 es 0, porque esto se anula y me queda esta ecuación. Entonces vamos a tener G11 va a ser igual a intensidad 1 sobre voltaje 1, que justamente es este de aquí, cuando la intensidad 2 se hace igual a 0. Eso es algo muy importante, ¿no? Que la intensidad 2 se haga igual a 0 y tengo esta relación. Dibujo el cuadripolo para este caso. Si 2 se hace 0, significa que esto se vuelve circuito abierto. No existe este cable ni tampoco existe este cable y lo único que quedaría sería algo así, donde vamos a tener aquí una intensidad 1
Vamos a tener aquí un voltaje 1. Vamos a tener que sobre esta resistencia está cayendo un voltaje 2. Ya no hay la intensidad 2 por aquí. Y aquí tendríamos RF1 y aquí tendríamos RF2. Entonces, como verán, estas dos resistencias están en serie, se van a volver una sola, donde vamos a definir que el voltaje 1 va a ser igual a la intensidad 1 por RF1 más RF2, ¿sí? RF1 más RF2. La suma de estas dos resistencias, ¿no? Entonces, al sumar estas se vuelven una sola y el voltaje que está pasando va a ser I por R, ¿no? Que es la suma de estas dos. Ahora lo adecuo al parámetro G. En este caso pongo I1 sobre B1 va a ser igual a 1 sobre RF1 más RF2. Muy bien. Este sería entonces mi primer parámetro, el parámetro G11. Ahora vamos por el parámetro G22, que también es importante. Voy a bajar un poquito esto. Para el parámetro G22 vamos a tener algo parecido. Para el parámetro G22 tendríamos, voy a mi ecuación principal, G22 va a ser B2 sobre I2. Entonces tengo B2 sobre I2 cuando B1 se hace 0. Muy bien. Si ese es el caso, estaríamos hablando de que este B1 se va a hacer 0. Cuando el voltaje se hace 0, se hace cortocircuito. Cuando el voltaje desaparece, se cortocircuita o se pone cable entre las terminales. Y el circuito quedaría algo así. Quedaría una resistencia, quedaría otra resistencia, y desaparece ese voltaje 1 porque se ha hecho 0. Aquí vamos a tener voltaje 2, aquí vamos a tener RF2 y aquí vamos a tener RF1. Y bajo esas y obviamente por aquí está pasando I1, ¿no? Bajo esas condiciones yo tengo que hallar la relación de B2 e I2. Y I2 está por aquí, por si acaso, ¿no? Por aquí. Perdón, I2 está por aquí, ¿no? Entonces, básicamente esa es mi situación. Entonces, ¿qué puedo hacer para hallar una relación entre B2 e I2? Lo que podemos hacer es sencillo. Esta resistencia la bajo un poquito más abajo y se vuelve paralelo. Entonces yo puedo recrear este circuito de esta manera, ¿no? Solamente una resistencia donde está entrando aquí una I2 y aquí tenemos un más menos B2. Y aquí vamos a tener RF1 paralelo con RF2. Entonces, recreando esto, ¿qué va a ser B2 e I2? Entonces digo, B2 va a ser igual a I2 por la multiplicación de RF1 paralelo con RF2, ¿no? Entonces, y por R justamente me da el voltaje. Entonces, haciéndolo un poco mejor, voltaje 2 sobre I2, que es el parámetro G22, va a ser igual justamente al paralelo de estos dos, que en este caso sería RF1 por RF2 sobre RF1 más RF2. Y este sería el parámetro G22. ¿Ya? G22. Me falta un parámetro más importante que es el G12. Lo voy a hacer en la siguiente hoja, ¿ya? Vamos a sacar esta vez todos los parámetros porque les voy a mostrar que son necesarios todos por esta vez. Miren, voy a empezar sacando G12, que en este caso, bueno, vamos a tener, permítanme ver la ecuación, G12, permítanme un ratito, subo un poco, ahí está, G12, I1 sobre I2 cuando B1 vale 0. Entonces aquí tendré, ahí está, I1 sobre I2 cuando B1 es igual a 0. Por si acaso veo B1 sí está bien, muy bien, B1 es igual a 0, ¿no? Entonces, si tuviera que hacer el circuito de esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestra resistencia, B1 se ha hecho 0. Entonces, eso significa que B1 se ha hecho cortocircuito, o sea, se ha vuelto cable, B1. Aquí sigue habiendo I1, aquí sigue habiendo RF1, aquí sigue habiendo RF2, y por aquí está entrando más menos voltaje 2,
y por aquí está entrando una I2, ¿no? Entonces, como tenemos que hacer una relación de intensidades, lo correcto sería hacer divisor de intensidad. Sí, divisor de intensidad es la más fácil, ¿no? Porque va a relacionar I2 con I1. Entonces, I2 es como el I total que está entrando y se está bifurcando aquí en RF2 y se está bifurcando aquí en RF1. Entonces, yo quiero hallar I1. ¿Qué sería I1? Aquí diría I1, que es esta corriente que está pasando por esta resistencia, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la corriente total que está entrando, que sería I2, por la resistencia donde no quiero hallar la intensidad. En este caso, como estoy hallando en esta resistencia, utilizo esta, la opósita, RF2. Y esto se va a dividir entre RF1 más RF2. Finalmente, I2, como verán, I1 está en contra, ¿verdad? Porque I1 debería tener, si quieren verlo así, este sentido para hacer el divisor de corriente, ¿no? Como lo estábamos haciendo aquí. Entonces, como no podemos hacer eso, esta corriente está en contra, aquí le vamos a poner un signo menos. Finalmente, I1 sobre I2 va a ser igual a RF2 sobre RF1 más RF2 menos, ¿sí? Menos. Y ahí tenemos nuestro parámetro G12 que estamos viendo. Para este caso les veamos un poquito más adelante, sí va a ser necesario sacar G21 y van a ver por qué. Primero saquemos el parámetro G21 para tener todos los parámetros. Este es B2 sobre B1 cuando I2 es igual a 0. Podemos comprobarlo. G21 va a ser igual a B2 sobre B1 cuando I2 se hace 0. Entonces, si tenemos nuestro circuitito, en este caso tenemos que I2 se ha hecho 0. Eso significa que I2 no existe. Aquí va a haber un voltaje 2 que está cayendo. Aquí vamos a tener un más menos voltaje 1. Aquí tenemos RF1 y aquí tenemos RF2 y por aquí está corriendo una I1. No me interesa mucho esta I1 porque tengo que relacionar voltajes. La mejor forma de relacionar B1 y B2 es un divisor de voltaje, ¿no? Donde puedo decir que B2 va a ser igual a B1 por RF2 sobre RF1 más RF2. Finalmente, relaciono B2 sobre B1 va a ser igual a RF2 sobre RF1 más RF2. Entonces tengo la relación del parámetro G21. Con eso he conseguido todos los parámetros. Ahora bien, puedo recrear estos parámetros en su matriz de comportamiento, la matriz G, porque son 4 parámetros y los 4 parámetros representan una matriz. Eso están viendo en redes 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos, ¿no? La matriz G va a estar compuesta por ¿qué? Por G11, G12, G21 y G22. ¿Correcto? ¿Ya? Y si esto lo recreo, pues tengo que ir recreando, ¿no? En el caso de G21, por ejemplo, que va aquí, sería RF2 sobre RF1 más RF2. En el caso de G12 sería menos RF2, todo esto sobre RF1 más RF2. Y para el caso de los G11 y G22 tenemos lo siguiente, ¿no? 1 sobre RF1 más RF2. Y aquí tenemos el paralelo. RF1 por RF2 sobre RF1 más RF2. Permítanme hacerlo más bonito. Ya. Muy bien, esa sería entonces la matriz de los parámetros G para ese circuito que hemos analizado. Ahora, ¿por qué estoy haciendo la matriz y cuál es el objetivo? Vamos a ver que hay ciertos parámetros como los G, por ejemplo, que para transformar a los parámetros Z tienen ciertas fórmulas. O sea, es decir, no olvidemos que yo no puedo usar estos parámetros G en el circuito a la hora de hacer la parte alterna de esto.
¿Por qué? Porque si aquí voy a meter admitancias, inductancias, se va a hacer muy complicado el circuito. Hemos visto que esta realimentación se va a representar como una resistencia Z11 y como una resistencia Z22. Y eso lo vamos a incluir en el análisis alterno y esa es la realimentación. Y ahí murió. Ese es el objetivo. Entonces, lo que estamos haciendo es algo parecido, solamente que para transformar los parámetros G a Z, hay algunos parámetros como el G22 que vamos a necesitar que se transforman a través de una constante llamada delta G, que es el determinante. Por si acaso se los voy a anotar aquí. Delta G, en cualquier parámetro existe el delta Z, el delta G, el delta H y el delta Y, es el determinante de la matriz de estados de G. Entonces, este delta G es el determinante de la matriz G. De la matriz G. Entonces, si quisiera hallar el determinante de la matriz G, ¿qué es lo que sería? Pues tendríamos que hacer este con este y restar de estos dos, ¿verdad? Entonces tendríamos, ¿no? 1 sobre RF1 más RF2 multiplicado todo esto por RF1, RF2 sobre RF1 más RF2. Esa es la multiplicación de estos dos miembros. Y restamos menos la multiplicación de los otros extremos. Pero como aquí hay un menos, menos por menos se va a hacer más. Entonces directamente vamos a tener RF2, que va a estar aquí sobre RF1 más RF2. Y todo esto estará multiplicado por RF2 sobre RF1 más RF2. ¿Ya? Si hacemos esta multiplicación de este término, ¿qué vamos a obtener? De aquí vamos a obtener RF1, RF2 dividido entre RF1 más RF2 al cuadrado. ¿Correcto? Porque se multiplican, son lo mismo al cuadrado. Más, aquí tendremos RF2 al cuadrado sobre RF1 más RF2 al cuadrado. Hacemos el mínimo común denominador y me va a salir RF1 más RF2, todo esto al cuadrado. Y en el numerador va a quedar la suma de estos dos. Pero estos dos tienen un término común, lo puedo escribir como RF2 y aquí va a quedar RF1 más RF2, ¿no? Simplifico uno de estos y el determinante o el famoso delta G había sido igual a RF2 sobre RF1 más RF2. Esto es igual a delta G. Ahora, ¿por qué les he dado delta G? Porque les decía que nosotros tenemos que transformar estos parámetros a parámetros Z. Y en algunos casos, uno de estos parámetros necesita de este delta para ser transformado. Les voy a anotar aquí la tabla de todas las transformaciones que van a necesitar, porque siempre vamos a trabajar con Z. Entonces tendríamos los siguientes. Por ejemplo, para los parámetros Y, vamos a tener la siguiente relación. Y11, Y12, Y21, Y22. Para el caso de Z, va a ser Z22 sobre delta Z. ¿Me entienden? Cuando quiero transformar los parámetros Y a Z, vamos a tener esta transformación. Pero esta no nos va a servir, perdón, mil disculpas. Ahorita les voy a dar los parámetros Y. Denme un segundito. No es la transformación, pero déjenme anotar toditos. Parámetros H. Y aquí vamos a tener parámetros G. Parámetros G. Permítanme un momentito poner esto. Aquí vamos a tener en este caso, lo podríamos así, sí, esto está mal. Z11, Z12, Z21, Z22. Aquí igual, Z11, Z12, Z21 y Z22. Y voy a borrar estos de aquí. Permítanme, voy a borrar estos de aquí. Y voy a poner aquí
aquí, un momentito, Z11, un segundito, pucha, ¿qué pasó? Perdón, ahora sí, un ratito se me ha perdido mi ratón. Z21 y Z22. Entonces, por ejemplo, para el caso de Z11 vamos a tener al revés, sería Y22 sobre delta Y menos Y12 sobre delta Y. Para Z21 vamos a tener menos Y12 sobre delta Y. Y para Z22 vamos a tener Y11 sobre delta Y. Se darán cuenta que para transformar desde Y a Z, básicamente vamos a necesitar ese delta en todos sus parámetros. Hay otros en los cuales no se necesita, como los que hemos visto la anterior semana, en el H, por ejemplo, la última clase, ¿no? Por ejemplo, en los parámetros H vamos a tener delta H sobre H22, H12, ese está feo, H12 sobre H22. Para Z21 vamos a tener menos H21 sobre H22. Y para Z22 vamos a tener 1 sobre H22. ¿Ya? En los parámetros G vamos a tener algo parecido. Para Z11 solo va a ser 1 sobre G11, la inversa, nada más. En el caso de Z12 vamos a tener menos G12 sobre G. Pues este era Z12. A ver, un ratito, déjeme pensar. El cuadripolo lo transformo. Este era G12 y G11, ese era G11. Luego, Z21 era G21 sobre G11 igual, siempre van a ser sobre G11. Y el último, el Z22, va a ser igual a delta G sobre G11. ¿Ya? Entonces, como verán, estas son las transformaciones que siempre vamos a necesitar. Se las voy a poner aquí. Y las tenemos para cada uno de los parámetros, ¿ya? Como una tablita. Entonces, como en este caso, por ejemplo, tengo los parámetros G, que ya están de esta manera, y tengo el valor de delta G, por ejemplo, para el caso de Z11 va a ser facilito. ¿Por qué? Porque yo voy aquí y sé que este valor, que es G11, se va a transformar como la inversa. O sea, es decir, B1 sobre I1. Al hacer la inversa de esto, vamos a tener B sobre I, y eso es la impedancia Z11, ¿no? Como aquí está en la tabla. Entonces, si nosotros respetamos eso, digo, ¿no? G11 va a ser igual a 1 sobre Z111. Por ende, sabemos que Z11 sería igual a, bueno, en este caso, sabríamos que G11 vale, aquí está, G11 vale 1 sobre RF1 más RF2. Entonces, el parámetro, esto está mal, perdón. Esto está mal. Sería así, ¿no? Perdón. Z11 es igual a 1 sobre G1. Entonces, esto sabemos que es 1 sobre 1 RF1 más RF2. Entonces, esto hacer la inversa y todo me va a dar directamente RF1 más RF2. Ese sería el valor de Z11. Este es el valor de la resistencia que voy a usar en el circuito de alterna, ¿ya? Análogamente hago Z22. Para Z22, como verán, la transformación me dice delta G sobre G11. Entonces, ¿cuánto es delta G? Busco delta G ya hallado con esta matriz. Esta matriz me ha dicho que es RF2 sobre RF1 más RF2. Entonces, aquí tengo RF1, perdón, RF2 sobre RF1. RF2 sobre RF1 más RF2. Eso es delta G y debería estar dividido entre G11. Entonces, ¿qué es G11? 1 sobre RF1 más RF2. 1 sobre RF1 más RF2.
2, ¿no? Entonces, como podrán ver, estos dos se simplifican y me queda directamente solo RF2, que este había sido el parámetro Z22. Entonces, esa es la idea justamente que a lo que queremos llegar, ¿verdad? Una vez que nosotros hallamos RF2, ya, hallamos Z11 y Z22, ya podemos redibujar este circuito en alterna, añadiéndole en función al paralelo y serie, y es función inversa, ¿no? Por ejemplo, sabemos que para añadir esa resistencia, la salida ha sido en paralelo. Entonces, esa resistencia se va a añadir en serie. ¿Dónde se va a añadir en serie? Donde está cayendo justamente la realimentación, debajo del emisor. Y para la entrada, en este caso que es en serie, se va a añadir en paralelo, al revés, una resistencia que va a ser Z11. Veamos eso. Voy a tener una nueva diapositiva y voy a redibujar el circuito aquí, ¿ya? Voy a tratar de copiar esto. Muy bien, ya lo tengo. Control C. No, ¿qué he hecho? Perdón. No, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Oh, Dios mío. Ya lo estoy haciendo aparecer. Creo que ya está completito. Ya, muy bien. Ahora voy a volver a seleccionar, pero esta vez solo lo voy a poner control C. Ahora sí. Me ha asustado. Ya. Muy bien, creo que está completo el F1. Sí, no pasa nada. Ya. Ahora lo voy a copiar aquí. Muy bien. Ahora sí, trabajamos. ¿Cómo sería su circuito en alterna de esto? Miren, en alterna tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos el voltaje Vin, que estaría entrando con una resistencia RS. En paralelo tendríamos una resistencia R1. Y ahora sí, miren, ¿dónde está? Mi entrada es en serie. Eso significa que la resistencia Z11 que voy a colocar tiene que estar en paralelo, al revés de lo que tenía la entrada. Entonces, eso significa que aquí voy a colocar mi Z11. Continúo. Esa era la realimentación. Luego de la realimentación viene el famoso beta RE del transistor. Beta RE. Y aquí tenemos la fuente de corriente, ¿verdad? Hasta aquí. Luego tenemos el R3 que va a tierra. Entonces, a partir de aquí, vamos a tener un R3 que va a tierra. Sabemos que todo esto está unido. Este va a ser el R3 que va a tierra. Este va a ser el beta veces I de base 1 del primer transistor. Y por aquí estaría pasando una I de colector 1. Por aquí estaría pasando una I de base 1, que es del primer transistor, y este sería beta RE1, ¿no? Beta RE1. Continuamos. Luego de eso, ¿qué sigue? Luego de R3, automáticamente de ahí está conectado el siguiente transistor. Entonces, para el siguiente transistor, vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el beta RE, vamos a tener su fuente de corriente, y aquí obviamente le vamos a llamar beta RE2 del segundo transistor, y por aquí estaría pasando una I de base 2, ¿no? Que va a ser un I de colector 1, eso ya vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahora, debajo de esta resistencia está la realimentación. Entonces ya sabemos, ¿no? Vamos a ver otra vez al principio. La salida era en paralelo. Eso significa que la resistencia que tiene que entrar ahora a la salida está en forma de serie. ¿Y dónde va a entrar en forma de serie? En la pata del emisor. Porque si estuviera entrando a la salida, ya sería paralelo, ¿no? Pero como no está entrando a la salida, está yendo al emisor. Entonces en la patita del emisor se va a colar una resistencia. Ahí, que está yendo en serie de esa resistencia, y esa se va a llamar Z22. Z22, ¿no? Y finalmente tenemos R4, y finalmente aquí tenemos B sub 0, ¿no? Y por aquí estaríamos pasando una I de colector 2 y ya estaría todo el circuito, ¿no? Entonces, este sería el circuito equivalente con el cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, aquí tenemos una B de entrada,
Aquí tenemos posiblemente una B'. Entonces, lo que ya tenemos que trabajar aquí es la parte de encontrar la realimentación. Como este es un ejercicio teórico, pues vamos a tratar de hacer el álgebra correspondiente que podamos hacer, ¿no? Entonces, de estos dos, ¿qué vamos a tener? Primero que nada, este circuito se puede rearmar así. Yo creo que esta vez conviene rearmarlo un poquito. Ay, carambas, ya, ahora sí. Para poder hacerlo lo mejor posible. ¿Qué les parece así? B sub 0. Esto se va a llamar R4, esto se va a llamar I de colector 2, ya sabemos que esto es beta I de base 2, esto de aquí se llama Z22, pero por aquí está pasando una intensidad de colector, ¿no? Entonces, dependiendo cómo lo vamos a analizar desde el punto de vista de salida, posiblemente hay que multiplicar un beta, posiblemente no, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí vamos a tener un Z22 y un beta RE. Como lo estamos trabajando en este sentido, sabemos que esto es la base, porque por aquí está entrando una I de base 2. Como está entrando una I de base 2, hay que multiplicar este también por beta, ¿no? Porque lo estamos viendo desde esta es una intensidad que debería pasar por el emisor. Entonces lo estamos analizando como I de base, entonces hay que multiplicarle un beta para que trabaje de manera correcta, ¿no? Y aquí tenemos nuestro R3, aquí tenemos nuestro beta veces I de base 1, por aquí tenemos nuestra I de colector 1, por aquí tenemos el paralelo de estas tres resistencias, ¿no? Tenemos el paralelo de R1, Z11, beta RE, y por ahí vamos a tener pasando una I de base 1, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar. Vamos a ver si podemos hacerlo esto un poco más fácil antes de continuar. Creo que está bien así. Creo que está bien así, ya, muy bien. Entonces por aquí ahora pasamos una I de base 1, que está pasando por esta, una RS, y aquí tenemos el paralelo de R1, paralelo Z11, paralelo beta RE1, ¿no? Entonces hacemos el divisor de tensión, ¿no? Porque aquí tenemos un más menos Bin, aquí tenemos un más menos Bout, entonces vamos a relacionar como hemos hecho el anterior, es un poco largo, ¿no? ¿Qué vamos a tener aquí? Vamos a tener que el voltaje de entrada, porque vamos a tener que hallar nuestro voltaje prima, si quieren, ¿no? Entonces, voltaje prima, que es este voltaje de aquí, lo voy a poner con otro color. Voltaje prima, si quieren, voltaje prima aquí. En paralelo es lo mismo, ¿no? Entonces, el voltaje prima, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a todo esto, R1 paralelo Z11 paralelo beta RE1 multiplicado en este caso por Bin y dividido entre, ya, hagamos algo, esto es muy largo. Lo que vamos a hacer es cambiarle un poquito de nombre porque si no voy a escribir demasiado, ¿ya? Vamos a volver aquí a ponerle y vamos a decir lo siguiente. Zin, le voy a llamar Z1 le voy a poner, ¿ya? Z1 va a ser igual a R1 paralelo Z11 paralelo beta R1. Después lo voy a reemplazar, ¿no? Entonces, siguiendo esa idea, ¿qué vamos a tener? El voltaje prima, perdón, aquí se ha borrado, el voltaje prima, está muy feo eso, el voltaje prima, ¿ya? Ahora sí, va a ser igual a Bin por Z1 dividido entre RS más Z1. Ese es el voltaje prima, ¿sí? Ahora, de esto, vamos a sacar que era I de base. I de base en este caso, ¿qué va a ser? I de base 1 no va a ser otra cosa que el voltaje prima, que es el voltaje prima, dividido entre beta R1, ¿no? Entre beta R1. Este I de base no es otra cosa que el voltaje. Perdón, esto no tiene que ver, por si acaso, esto aquí nada que ver. Ahora sí estamos bien. Entonces ese voltaje prima sobre beta R1, que es esto de aquí,
va a ser igual a I de base, ¿no? Entonces, si los reemplazamos, vamos a tener algo así. Vamos a tener Bin por Z1 sobre RS más Z1, todo esto dividido entre beta RE1. Y eso es igual a I de base, ¿no? Esto se sobreentiende que tiene un 1 invisible, hacemos extremos con extremos, medios con medios, vamos a obtener Bin por Z1 sobre beta RE1 multiplicado por RS más Z1. ¿Listo? Esa sería en este caso I de base 1, ¿no? I de base 1. Muy bien. Ya tenemos I de base 1. Ahora, ¿cómo relacionamos I de colector con I de base? Y hemos visto también en otro capítulo atrás, pero lo voy a volver a hacer. Para relacionar esto, todo esto es la primera entrada, ¿no? La primera entrada. Ahora vamos a ver la parte del medio. La parte del medio sabemos que hacemos divisor de corriente, ¿no? Por ejemplo, queremos hallar I de base 2 en función del colector, o viceversa, ¿no? Podemos hallar también I de colector en función de I de base. Eso está de acuerdo a lo que necesitemos, ¿no? Entonces aquí tenemos bajando una I de base 1, una I de colector, aquí tenemos también una intensidad, y aquí tenemos una intensidad de base 2. Entonces yo puedo decir que la intensidad de colector puede ser, en este caso, ¿con quién podemos hacer el divisor de corriente? Lo haremos con... Ya, aquí sería entonces, ¿no? Podemos hacerlo así. Lo voy a hacer de otro color para que se distinga, ¿ya? Es como la segunda etapa, ¿no? La etapa de aquí. Todo esto es la etapa 1, la etapa 2, entre comillas digo etapa, ¿no? Pero es la sección. Sección 1, sección 2, sección 3. En la sección 2 podemos decir que I de base 2 va a ser igual a ¿qué? A la resistencia donde no quiero hallar la corriente, porque este I de colector es el que va a entrar, Obviamente está al otro lado, le vamos a cambiar de signo. El que va a entrar y se va a bifurcar aquí y se va a bifurcar aquí. Entonces quiero hallar IB2, entonces tengo que hacerlo con la resistencia donde no quiero hallar, divisor de corriente, ¿no? Entonces sería por I de colector 1 por R3 sobre R3 más, y ahora si aquí le pongo beta, bueno, aquí podemos hacerlo así, ¿no? Beta por RE más Z22. Ahí está. Así quedaría, ¿no? Entonces, esa sería la relación entre I de base e I de colector 1. Y aquí ya también tenemos una relación, ¿verdad? No olvidemos como relación intermedia que I de colector 1 va a ser igual a beta veces I de base 1, ¿no? I de base 1. Entonces, por ejemplo, aquí en vez de I de colector 1, tranquilamente podemos poner beta veces I de base 1, que va a ser esta relación de aquí. Y finalmente vamos a tener la tercera parte, ¿no? Entonces, podemos corregir esito más, podemos añadir esito más. Esto entonces, ¿a qué va a evolucionar? Esto es I de base 2, ¿no? I de base 2. Finalmente, vamos a tener también, bueno, lo dejaremos ahí esta relación por el momento, porque igual vamos a tener otra relación clave que va a ser I de colector 2 va a ser igual a beta veces I de base 2, ¿no? Esa es otra relación clave que vamos a utilizar más adelante. Veamos el final. Para el final, vamos a tener directamente, para el final, lo de siempre, ¿no? B sub 0 va a ser igual a ¿qué? A esta resistencia por la intensidad que está pasando por esta malla. En este caso, este Z22 no me interesa porque lo único que me interesa es la intensidad, ¿no? La intensidad. Entonces, aquí vamos a tener R4, ¿sí? La intensidad. Perdón, ¿dónde está? Aquí está, al revés. Menos beta veces, bueno, en este caso sería I de colector 2 por R4 paralelo a los que hay aquí. Entonces solamente sería R4. Perdón, está un poquito feo. R4. Hice 2 y R4. Ahora. Ya, no habría más, creo. Es lo mismo que hice con RC, ¿no? I de colector por R de colector. No tenemos resistencia de carga. Amén, por si acaso lo revisaremos. No tenemos resistencia de carga.
Entonces, esa sería la salida. Entonces, hay que relacionar todas estas ecuaciones hasta llegar a un producto final. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más abajo. ¿Sí? Me voy a tratar de dar espacio para poder relacionar todo donde tengo que tener B sub 0 sobre Bin, ¿no? A ver, primero que nada, tal vez podemos reemplazar I de colector 1 por beta veces I de base 1. Ufa, ¿cómo podemos despejar esto relativamente fácil? I de colector va a ser igual, a ver, ya. Primero, vamos a hacer esta sección, ¿ya? Esta sección, todo esto. A ver, I de base 2, I de base 2 va a ser igual a ¿qué? I de base 2 va a ser igual a I de colector 1. ¿Pero qué es I de colector 1? I de colector 1 es beta veces I de base 1. Entonces aquí vamos a tener beta veces I de base 1. Todo esto multiplicado por R3 sobre R3 más beta RE más Z22. Algo así, ¿no? Entonces, teniendo esto, vamos a arreglarlo un poquito mejor. Esto va a ser igual a ¿qué? A beta veces, pero en vez de I de base 1 voy a reemplazar por todo esto, que sería Bin Z1 sobre beta RE1 RS más Z1. Esto sería I de base 1, ¿no? O sea, estoy poniendo beta por I de base 1, todo esto por R3, y todo esto dividido entre lo que queda abajo, que sería R3 más beta veces RE más Z22, ¿no? Entonces estaría multiplicando este I de base 1, que justamente sería todo esto. Todo esto sería I de base 1, ¿no? I de base 1. Entonces, beta y beta se van a ir. Aquí tenemos un 1 invisible, extremos con extremos. Oh, qué feo. Extremos con extremos y medios con medios, y vamos a obtener lo siguiente. Arriba es 1, entonces vamos a tener Bin Z1 por R3 dividido entre la multiplicación de estos dos, que sería en este caso RE1, perdón, RE1 por RS más Z1. Todo esto multiplicado por beta, no, por R3 más beta RE más Z22. Listo. Eso estaríamos sacando de la relación 2, ¿no? Ahora, a todo esto, aquí que tengo, tengo Bin, esto sería igual a I de base 2, ¿no? Todo esto, por si acaso, todo esto es igual a I de base 2, ¿no? I de base 2. Ahora bien, ya teniendo I de base 2, lo reemplazo en mi ecuación final, que es esta, ¿no? ¿Qué va a ser en realidad B sub 0? Ahora sí, para la parte final, vamos a hacerlo con rojito. B sub 0 va a ser igual a menos I de colector 2. ¿Pero qué es I de colector 2? Pues es beta veces I de base 2. Todo esto multiplicado por R4, ¿no? Pero aquí reemplazamos. Entonces aquí vamos a tener menos beta veces, esto es I de base 2, perdón, I de base 2 menos beta veces I de base 2. ¿Qué es I de base 2? Pues I de base 2 es todo lo que habíamos hallado aquí y lo voy a copiar. Sería Bin Z1 R3 dividido entre RE1 multiplicado por RS más Z1. Todo esto multiplicado por R3 más beta veces RE2, si no estoy mal. Ahorita vamos a ver. Momento, este RE, ¿qué es? Me estoy equivocando. Cuidado que me confunda. Este es RE1. Entonces esto es RE1 y este es I de base 2, este es RE2, ¿no? Entonces este es RE2, este es también RE2. R2 más Z22. R2 más Z22.
2, 2, ¿no? Entonces, básicamente aquí estamos un poco más que todo probando álgebra, ¿no? Entonces, listo. Todo eso es I de base 2 y todo eso se multiplicará por R4, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya podríamos tal vez hacer un análisis, factorizar aquí el beta para dividirlo, ¿no? Entonces, podemos tener tal vez algo así, ¿no? Bin Z1, R3, R4, todo esto sobre R1 por RS más Z1, todo esto multiplicado por R3 sobre beta más R2 más Z22, ¿no? Todo esto, cierro paréntesis, B sub 0, ¿no? Listo. Esto sería prácticamente, ¿no? El beta lo he anulado con este beta de aquí al factorizarlo, por eso lo he dividido, y me quedaría esta expresión que sería B out, ¿no? Para corregirlo y hacerlo final, pues lo último que faltaría sería B out sobre B in. Va a ser igual a Z1, R3, R4, todo esto sobre RE1 por RS más Z1, todo esto multiplicado por R3 sobre beta más RE2 más Z22, ¿no? Podemos hacerlo así. Y esto sería mi ganancia. Enlazo cerrado. No olvidemos que esto incluye Z22 y el Z1 está incluyendo el RS y todos los que hemos visto, ¿no? Porque aquí arriba, como verán, habíamos denominado que Z1 era todo esto, ¿no? Por si acaso, R1, Z1 y beta R. Por si acaso lo pondremos aquí. Esto de aquí no es otra cosa que R1 paralelo Z11 paralelo beta RE1, ¿no? Eso era Z1. Entonces, tal vez se pueda simplificar un poco, habría que ver, ¿no? O sea, cuáles son las relaciones de paralelos, de series, etcétera, para hacerlo más pequeño, pero básicamente eso sería nuestro Z1. Ahora, evidentemente aquí faltan dos cosas importantes, que serían los famosos R1 y R2, que se tienen que sacar del análisis de alterna. Perdón, estoy hablando de continua. ¿Sí? De continuo, ¿no? Entonces, en el caso de continuo, ya saben, ¿no? Aquí tenemos que, este circuito hemos hecho varias veces, ¿no? Este voltaje de colector va a ser el voltaje de la base de este transistor y después de hacer varios análisis vamos a poder encontrar en este caso la I de colector 2, la I de colector 1 y 26 milivoltios entre esos dos valores van a ser justamente la resistencia DC, ¿no? Entonces, este sería nuestro circuitito, por ejemplo, realimentado con lazo cerrado. Como verán, es un poquito largo de hacer, pero más que todo aquí estamos probando el álgebra, porque obviamente era un ejercicio teórico, no tenía valores, pero lo importante, digamos, es ver esta realimentación, cómo con esta realimentación nosotros hacemos todos los parámetros paso a paso. En realidad esto es lo nuevo, ¿no? Todo esto de aquí ya es un repetido de todo lo que hemos ido haciendo de amplificadores hasta ahora, pero lo nuevo es hacer justamente hallar los parámetros y posiblemente tener esta tabla, ¿no? Esta tabla sí es importante. Como verán, dependiendo de los parámetros que use, pues tengo que transformarlos sí a Z11 y Z22 para que en forma de resistencia puedan acoplarse, ¿no? A mi circuito. En este caso, ¿dónde se han acoplado? El Z11 se ha acoplado en paralelo porque era una entrada en serie y el Z22 se ha acoplado en serie debajo de la resistencia, debajo del emisor, como una resistencia, ¿no? Entonces, una vez que tenía todo esto, luego solamente hacer matemáticas para poder hallar el valor y la relación correspondiente entre todos los datos, en este caso del problema, ¿no? Se nos ha ido un poco el tiempo ahí. No sé si tienen alguna pregunta, perdón, hasta aquí, tal vez. Los miraré ahora. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo? Bueno, por si acaso, les voy a pasar de todas formas el PDF de esto. Entonces, sí puedo pasárselos todo el PDF que hemos trabajado aquí. Permítanme ver, debe ser este documento justo el de hoy.
Inge, buenas noches, perdón que lo interrumpa. Dale, dale. ¿Nos podría, bueno, tenía una duda sobre la expresión de I de la base 1? A ver, ahorita voy. Ah, ah, ups. Un momentito. Estoy haciendo macanas. Y ahora sí. I de la base 1. Sí, Inge. La resistencia que debería ir, ¿no sería Z1? ¿Dónde está I de la base 1? Perdón. ¿En qué lugar me estás diciendo? ¿En el análisis alterno? Sí, en el análisis alterno. Aquí, En la ecuación, sí. en la ecuación. Ajá, I de base 1. sí. Ya, ¿dónde debería ir? ¿Qué estoy mal? ¿No sería B' sobre Z1? ¿Por qué sobre Z1? Por la ley de Ohm, porque la corriente que pasa por esa resistencia, de hecho, es Z1. A ver. En teoría, este Z11. Ah, ya te entiendo. Por Z1 dices. Ya sé qué estás diciendo. A ver. Aquí, ese es un error común. Y está bien que lo hayas preguntado. Ya te he entendido. Lo que pasa es lo siguiente. Mira, imaginémonos que no hubiera habido este RS de carga, por decir algo. No hubiera habido. En ese caso, directamente, este voltaje IN se hubiera copiado aquí, y para hallar entre comillas, este voltaje, en realidad no habría voltaje prima, ¿verdad? Porque voltaje prima sería lo mismo que BIN, ya que si no hubiera RS, esto se hubiera copiado normalmente, y aquí lo único que hubiera hecho era multiplicar BIN, porque se está copiando en cada una de estas resistencias, por este beta RE, dividir sobre este beta RE, y eso hubiera sido I de base 1. Aquí hay un error común. I de base 1 solo pasa por esta resistencia. Me dejo entender, solo por esta. No pasa por esta, ni por esta, ni por esta, por si acaso. No olvidemos que esta es la configuración de parámetros del transistor. Estos son los parámetros híbridos del transistor, el modelo RE equivalente, ¿recuerdan? Entonces, solo por esta resistencia pasa I de base. Por estas otras resistencias, que son justamente las resistencias, recuerda, ¿no? Digamos R1, por decir algo, ¿no? R2, R1, R2, pasan otras intensidades. Por aquí está pasando la intensidad de base. ¿Y dónde está entrando eso? A la base del transistor. Y la base del transistor, que está unida al emisor, en este caso, que tiene un diodito aquí, está siendo representada por estas resistencias. Entonces, solo aquí, solo en este lugar, está pasando ese I de base. Yo no puedo decir que ese I de base está pasando por aquí o por aquí o por aquí. No sé si respondo tu pregunta. Ahora, ¿cuál es el problema? Les decía, cuando tenemos RS. Cuando tenemos RS, me veo forzado a hacer un divisor de voltaje, porque sabemos que este RS es un perdedor, ¿verdad? O sea, lo que va a hacer es, entre estas tres resistencias se va a repartir el voltaje que está entrando de la entrada. O sea, la entrada va a repartir el voltaje en esta resistencia de entrada y en estas tres. Entonces, un porcentaje de ese voltaje se lo va a apropiar esta RS y el otro porcentaje va a entrar a esto. Entonces, para saber cuánto total va a entrar a esto, hago el paralelo de estos tres, hago el divisor de voltaje, y una vez que he hecho el divisor de voltaje, ya sé cuánto voltaje le está tocando a estas tres, que en realidad es el mismo. Como están en paralelo, va a ser el mismo voltaje y el mismo voltaje. Entonces, como van a ser los mismos voltajes, ahí sí lo puedo volver a abrir y decir solamente para esta, porque solo para esta está pasando I de base. No sé si respondo tu pregunta. ¿Era eso? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya, súper. ¿Alguna pregunta más tienen? Ok. Miren, hemos hecho entonces un ejemplito más de realimentados como les había prometido. Ya vamos a ir entonces a la siguiente clase. Ya voy a hacer otros ejemplitos de lo que sería potencia, ¿sí? En potencia habíamos hecho un ejercicio de clase A, y voy a tratar de este sábado de hacer un realimentado más con otro parámetro. Hoy hemos hecho G, la anterior clase hemos hecho H, nos toca Y. Entonces voy a buscar un ejercicio de Y lo voy a realizar también, ¿ya? Entonces, eso sería por hoy. Si no tuvieran ninguna pregunta, les voy a pasar este PDF en un momentito, ¿sí? Justamente estaba queriendo hacerlo PDF. Justamente aquí estaba export como PDF. Le llamaremos ejercicio realimentado para